Muy buenos días, bienvenidos a una sesión más de Fundamentos de la Nube. El día de hoy tenemos la sesión de colaboración con archivos en tiempos modernos. Nos acompaña Tino Vergara, Pre-Sales Engineer de Cloud Services en Incomex. Tino, muy buenos días. Buen día, Marcela. Buen día con todos. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, el día de hoy vamos a estar viendo uno de los temas que probablemente nos aqueja a muchas de las organizaciones, que es cómo colaboramos con los archivos, teniendo en cuenta que ya tenemos nuevas tecnologías y tenemos también nuevos modelos de trabajo, a los cuales de repente nos hemos visto un poco forzados en algunas ocasiones, pero finalmente sigue esa demanda, esa necesidad de poder compartir los archivos y formar este modelo de trabajo colaborativo en nuestra organización a la vez. Mi nombre es Tino Vergara y yo soy parte del equipo de preventas de Incomex. Y un poco como experiencia particular mía, les comento, yo tengo más de 20 años trabajando en temas de tecnologías de Microsoft. eh, 8 de esos años los trabajé en Microsoft mismo y pues el resto he estado laborando en diferentes roles dentro del canal comercial de Microsoft, en resellers. He trabajado anteriormente. Bueno, trabajo actualmente en lo que es la línea de distribución. El único foco que probablemente no he trabajado ha sido como usuario final, que finalmente, digamos, vienen a ser los que consumen todos estos servicios. Pero tengo bastante conocimiento, digamos, por ese lado y de hecho la parte de Microsoft 365 u Office 365 la conozco bastante bien desde el momento en que nació como Business Productivity Online, como BPOS, ¿no? Más adelante ya se le puso el nombre comercial de Office 365 y hoy día lo llamamos Microsoft 365. Actualmente mi foco está más hacia la parte de Azure, que tiene que ver con la infraestructura tecnológica que funciona por detrás de los servicios de cliente. Eh, pero como les comento, pues Microsoft 365 también no me es un tema ajeno. Y de hecho esta presentación se va a basar en ambas cosas. Inicialmente en lo que es Microsoft 365, pero también vamos a llegar a un punto en ver al menos un par de servicios dentro de lo que es Azure, ¿no? Entonces, vamos viendo un poco la agenda. La agenda que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver con revisar cómo es el modelo de trabajo a nivel empresarial, con los archivos particularmente, ¿no? Vamos a revisar un poquito de historia y ver cómo es que tradicionalmente deberíamos trabajar, y esto en realidad es parte más que nada de toda la presentación, casi todo está enfocado allí. Vamos a ver algunas diapositivas allí que vamos a tener algunos enlaces, algunos recursos a los cuales podemos acceder, pero en realidad espero basarme lo más posible en demostraciones en esta presentación. Eh, y vamos a ver una sección en la cual vamos a tocar algunas recomendaciones sobre cómo trabajar con archivos compartidos dentro de nuestras organizaciones. De hecho, toda esta parte también, esas recomendaciones van a quedar en la diapositiva, pero más que nada ya las habremos visto seguramente en las demostraciones que vamos a ver en la primera parte. Y por último, dejarles sencillamente algunos recursos de interés. Entonces, como pueden ver, esta sesión va a ser, en la medida de lo posible, lo más práctico posible. Tengan ustedes en cuenta también que la presentación la pueden descargar desde ya en el link que les estoy mostrando allí, bit.ly/cloudsto de storage, ¿no? STO 10, ¿ok? Entonces, desde ya ustedes pueden acceder a eso, no se preocupen por anotar direcciones o que se les pueda compartir los enlaces que vamos a estar revisando. Ustedes tienen la presentación allí para que la puedan descargar desde ya, desde ahorita lo pueden hacer, ¿no? Y Marcela les va a estar compartiendo también en el chat de la sesión el enlace para que también lo puedan tener directamente allí, ¿ok? Si no, en todo caso, lo pueden anotar de cualquiera de las presentaciones que tenemos allí. De acuerdo, entonces vamos de lleno con el tema. La primera parte que tiene que ver con trabajar con archivos a nivel empresarial nos delimita el modelo bajo el cual venimos funcionando actualmente, ¿no? Bueno, la mayoría de organizaciones que he conocido lo que han hecho es que tradicionalmente como tenían un servidor, mejor dicho,
un Windows Server, por ejemplo, dentro de sus organizaciones, en sus oficinas, lo que hicieron pues es montar los servicios sobre ese servidor, ¿no? O esos servidores en todo caso. Y para el caso particular de los archivos, pues habilitaban las características o el rol, digamos, de file server dentro de Windows Server, es decir, un servidor de archivos, ¿no? Y lo que hacíamos es tener ciertas rutas compartidas dentro de la red corporativa, y para eso teníamos que estar conectados probablemente dentro de nuestra organización, la red local. O en todo caso, si es que hacíamos una conexión desde fuera cuando nos tocaba una reunión con clientes o estábamos trabajando desde algún lugar remoto, pues establecíamos probablemente una conexión VPN para que a través de Internet podamos encontrar nuestra red corporativa y trabajemos como si estuviéramos en ella, localmente en la oficina, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permitía hacer una VPN, establecer una conexión remota de manera virtual y privada, ¿no? Segura. Ok, el modelo de Microsoft 365, para quienes ya lo hemos venido adoptando, nos trae muchas herramientas que nos permiten hacer temas de colaboración, pero es muy importante entender que no solo basta con adoptar las tecnologías, el principal éxito de hecho no está allí, el principal éxito está en transformar la cultura organizacional. Y para transformar la cultura lo que debemos hacer es habilitar a que los usuarios puedan hacer un uso real y eficiente de los nuevos recursos o de las nuevas tecnologías que estamos adoptando. Entonces, no tiene sentido que nosotros adoptemos una herramienta como Microsoft 365 si finalmente no cambiamos nuestros procesos o la cultura de la gente respecto a cómo tiene que hacer las cosas. Pero también hay que tener en cuenta que ahí viene lo que llamamos el choque cultural, es decir, cómo hacemos que estas personas habiliten estos nuevos modelos de trabajo sin tener que saltar una brecha muy alta para lo que es la experiencia de usuario de cada uno de ellos en el día a día. ¿Ok? Entonces, en Microsoft 365, de hecho, tenemos muchísimas herramientas que hoy en día nos permiten manejar lo que es colaboración, comunicaciones en tiempo real incluso, ¿no? Para poder trabajar de manera conjunta en documentos, en información, en bases de datos, en aplicaciones, en agendas, en comunicaciones a través de chat, audioconferencias, videoconferencias, correo electrónico tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos todo un mundo global en el cual las experiencias de trabajo pueden ser diferentes hoy y sobre todo hoy en día. Algunos están trabajando ya en oficina, otros están trabajando todavía desde casa, hay algunos que necesitan moverse constantemente de un lugar a otro, de repente visitar clientes. Tenemos algunas situaciones en las que tenemos oficinas probablemente en algunas locaciones internas de nuestro país, ¿no? Aquí en Perú, donde yo estoy basado, le llamamos departamentos, algo así como los estados, digamos, y necesitamos estar colaborando constantemente como si estuviéramos dentro de la misma oficina incluso, ¿no? Entonces, hay diferentes herramientas que nos permiten hacer eso, pero el caso particular de lo que vamos a analizar el día de hoy está enfocado específicamente a dos herramientas fundamentales de la suite de Microsoft 365, que vienen a ser OneDrive y SharePoint. Em, OneDrive y SharePoint nos van a permitir a nosotros tener una experiencia totalmente integrada entre las diferentes aplicaciones que solemos utilizar en el día a día, nuestro Word, nuestro PowerPoint, nuestro Outlook, nuestro Excel, incluso para quienes ya usan OneNote, que es una herramienta muy poderosa. Si no la están usando, yo les recomiendo que lo hagan. OneNote es un bloc de notas, como su nombre lo dice, literalmente, digamos, pero en el caso de este bloc de notas no es como un cuaderno típico en el cual solamente hacemos anotaciones. Podemos agregar muchos recursos, videos, enlaces, gráficos, anotaciones, fotos que hacemos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Yo les recomiendo que lo prueben bastante bien. Y bueno, la experiencia que tenemos también de colaboración dentro de Teams, y de hecho, pues, estas herramientas como OneDrive o SharePoint se integran bastante bien para la parte de Teams. Recuerden que Teams, si bien es cierto, lo identificamos y lo reconocemos como la aplicación en la cual nosotros solemos hacer nuestras audio o videoconferencias o el chat, ¿no? No solamente es eso, tomó eso como evolución de parte de lo que era Skype, Skype empresarial,
pero Teams le agrega muchas cosas más. Teams se vuelve lo que llamamos un hub de colaboración, ¿no? Un concentrador, un lugar donde vamos a tener todas nuestras aplicaciones, todos nuestros servicios debidamente concentrados para no tener que estar saltando entre páginas diversas o servicios diversos. Y eso mismo hace con las herramientas de Microsoft, también lo hace con herramientas de terceros, pero particularmente para lo que vamos a ver ahora, la experiencia de OneDrive y de SharePoint se presta muy bien dentro de Teams, ¿ok? Bueno, y ahí hay un grupo de aplicaciones adicionales también, como les mencionaba, aplicaciones de tercero que bien pueden estar enfocados a otro tipo de servicios, pero que también tienen la facilidad de poder conectarse con servicios como OneDrive o SharePoint para poder hacer uso de ellos. Hay una integración de servicios específicamente porque estos de aquí responden muy bien a lo que es un servicio muy básico dentro de la organización, que es el directorio activo, en este caso basado en Azure, Azure Active Directory. Entonces, la identidad, los permisos, la manera en que vamos a permitir que nuestros usuarios interactúen tienen que ver con ese tema de la identidad. La identidad es la base prácticamente de todo. Entonces, obviamente, pues necesitamos o tener una identidad netamente en la nube o en todo caso la identidad que tenemos ya alojada en nuestros servidores de directorio activo en nuestras oficinas, la podemos sincronizar también con la nube para que sea la misma identidad la que usemos en los servicios cloud. ¿Ok? De igual manera, pues esto tiene que estar debidamente protegido a nivel de servicios. Entonces, todo esto se integra bastante bien con todo lo que son las configuraciones básicas de Office 365 o con las configuraciones avanzadas que podríamos nosotros requerir con servicios adicionales de seguridad para lo que es gestión, investigación, digamos, agregarle una capa de proactividad al tema de la seguridad y nosotros poder definir, digamos, las reglas adecuadas para la seguridad dentro de los servicios de Microsoft 365 y en general los servicios de la nube, ¿no? Se agrega también de manera muy perfecta con lo que es la capa de Information Protection, ¿no? Cuando hablamos de una protección o de un cifrado ya a nivel de los archivos incluso, ¿no? O sea, donde viaje un archivo de Word, por ejemplo, que viaje con su protección. No se trata de que está protegido o confidencial solamente cuando yo lo tengo dentro del OneDrive o dentro del SharePoint, sino que pasa si saco una información vía un USB o lo envío vía correo electrónico. Entonces, allí la protección, el cifrado tiene que viajar con el documento y para eso pues hay un servicio, hay un producto que se llama Azure Information Protection que nos permite agregar esa capa de protección, ¿no? Y de igual manera pues todo lo que son reglas de prevención de pérdida de datos o todo lo que tiene que ver con seguridad a nivel de aplicaciones cloud, de terceros incluso, no necesariamente de Microsoft, como les digo, pues también se integra bastante bien con estos servicios. Entonces, de esa forma nos permite a nosotros tener una experiencia limpia a través de estos servicios y nosotros podemos trabajar de manera colaborativa con nuestras aplicaciones ya conocidas y con aplicaciones de Microsoft adicionales y de terceros también a través de estos servicios. Entonces, lo que yo les voy a comentar a continuación es básicamente una recomendación personal. No significa que lo tienen que hacer de esta manera, pero como yo veo las cosas, y esto quiero compartírselos a ustedes, nosotros debemos tomar en cuenta cómo debemos colaborar hoy en día con este nuevo modelo de herramientas que tenemos, con este nuevo modelo de trabajo, ¿no? Como les decía, tradicionalmente en un data center que hacía yo, colocaba toda la información en el file server y empezaba a compartir carpetas, lo que llamamos file shares, ¿no? Y creaba la carpeta de marketing, la carpeta de ventas, la carpeta de recursos humanos, la carpeta de gerencia, etcétera, etcétera, y les daba permisos de acceso únicamente pues a los usuarios que involucraban la información dentro de esas carpetas, ¿no? Entonces, eso lo hacíamos, obviamente, tengan en cuenta que ahí desde ya entendemos que la identidad es la base de todo eso, ¿ok? Entonces, ahora que tenemos este nuevo modelo de trabajo, ¿cómo colaboramos? Muy bien, entonces yo les quiero presentar esta propuesta mía, ¿no? De cómo podemos hacerlo. Ahora que tenemos varias herramientas, la idea es que, por ejemplo, para cuando trabajamos con archivos personales, es decir, aquellos archivos cuya pertenencia se enfoca específicamente en alguno de los usuarios, yo sé que no hablamos de archivos personales a nivel particular, a nivel individual, estamos hablando de archivos personales a nivel de trabajo. Finalmente, toda esta información es información de la empresa.
¿ok? Son archivos que particularmente va a emplear un usuario. El usuario va a decidir si comparte o no comparte con alguien, cómo lo comparte, con qué permisos lo comparte, en qué momento, hasta cuándo, etcétera, etcétera. Pero el foco principal es que esta información la necesita utilizar específicamente un usuario. Entonces, por decirlo de alguna manera, el dueño de esa información, al menos mientras siga elaborando con nosotros, viene a ser un individuo específicamente, ¿ok? Entonces, la recomendación ahí es utiliza OneDrive empresarial. Por otro lado, cuando tenemos información que puede ser compartida entre grupos de trabajo, ya sean de proyectos o de áreas, por ejemplo, eh, la idea es, o necesitemos en todo caso, un modelo de trabajo un poquito más colaborativo a nivel de los documentos, me refiero. eh, la idea es que utilicemos, por ejemplo, una solución como SharePoint Online, ¿no? Que nos va a permitir, digamos, compartir esa información con diferentes permisos, incluso también sobre las carpetas o sobre los documentos específicamente, hacia estos grupos de trabajo o estos proyectos o estas áreas, ¿no? Eso nos va a permitir hacer SharePoint Online. De hecho, les voy adelantando algo, OneDrive empresarial es un hijo de SharePoint. SharePoint es una herramienta muy potente que tiene muchas funcionalidades y no las vamos a ver todas aquí. De hecho, vamos a ver específicamente una de ellas, que son las bibliotecas de documentos de SharePoint. Pero créanme que SharePoint es un producto bastante complejo que puede trabajar con todo lo que son los portales de intranet que tenemos dentro de la organización, pero que a la vez también pues, nos va a permitir a nosotros eh, poder ejecutar flujos de trabajo, ejecutar, digamos, compartir información como calendarios, listas de interés, grupos de contactos, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero vamos a enfocarnos, como les digo, específicamente a lo que es la parte de las bibliotecas de documentos. Y en tercer lugar, aquella información que compete específicamente a la empresa, ¿no? Por ejemplo, información que nosotros solemos tener por el lado de nuestras organizaciones de manera interna. Aquí, por ejemplo, vamos a necesitar nosotros digamos, usuarios que están dejando de trabajar de la organización y dejan toda esa información y de repente el puesto no ha sido llenado todavía, pero por un tema no sé si de cumplimiento o de repente por lo menos de tener la información debidamente respaldada, necesitamos alojar esa información en algún lugar, ¿no? En algún espacio, es por si alguien alguna vez lo requiere. De igual manera, por ejemplo, el caso em, hablemos allí, por ejemplo, de la información que generan los backups o las copias de seguridad que realizan, digamos, el personal de TI dentro de la organización. Entonces, esa información también necesitamos colocarla y tenerla en algún sitio, ¿no? Em, en general, digamos, cualquier información que ya sea parte del interés de la organización en sí, en muchos casos hay algunas organizaciones que tienen temas de auditorías, por ejemplo, y que necesitan respaldar la información o en todo caso tenerla almacenada por determinado tiempo, sobre todo aquellos que trabajan mucho con la parte de gobierno, que les especifica que para temas de auditoría, para evitar temas de corrupción, por ejemplo, se puede hacer una revisión de la información de aquí a un año, 3 años, 5 años, ¿no? Eh, aquellos que trabajamos con entidades de la parte de servicios de gobierno, como puertos, por ejemplo, como aeropuertos mismos, eh, municipios, todas las entidades de gobierno, digamos, generalmente tienen ese tipo de requerimientos de cumplimiento. Entonces, allí, por ejemplo, ese tipo de información no la va a trabajar alguien particularmente, no la necesitan grupos de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenerla en una copia particular de la organización. Y para eso, por ejemplo, tenemos Azure Files. Y Azure Files nos va a permitir también seguir trabajando bajo ese modelo tradicional de file shares, pero en este caso ya provisto desde la nube bajo una modalidad que se llama PaaS, plataforma como servicio. Ahí yo no voy a administrar, digamos, toda la máquina virtual, sencillamente voy a administrar el servicio de carpetas compartidas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco esto más en la práctica. Como les comentaba, voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible, pero particularmente
quiero comentarles cómo son las siguientes diapositivas. En las siguientes diapositivas lo que van a ver ustedes es una descripción general de los productos o servicios. Vamos a hablar aquí, por ejemplo, de OneDrive, que es uno de los que hemos mencionado. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Bueno, acá nos menciona que es un repositorio de 1 TB de almacenamiento de archivos y que se encuentra en la nube. Si bien es cierto, es de 1 TB, los planes típicos, hay algunos planes que califican para menor cantidad de almacenamiento y también hay algunos que califican incluso para lo que es almacenamiento ilimitado. Tenemos un link aquí que nos comenta más información. Vamos a revisarlo. Ok, acá por ejemplo yo lo abro y pues ahí me indica un poco, ¿no? Esta es la descripción del servicio de OneDrive y aquí me dice, pues mira, estos son los requerimientos de sistema que deberías tener. Bueno, lo pueden visitar ahí para, vamos a abrirlo mejor. Eh, Aquí les hablo un poco sobre los sistemas operativos soportados, de qué tipo, cuánto espacio se necesita, cuánta memoria, etcétera, etcétera. Los requerimientos típicos técnicos que de cualquier software que van a instalar, digamos, en sus computadoras, ¿no? Pero un momento, ¿esto es un software o es un servicio? En realidad son ambas cosas, ya lo vamos a ver dentro de las demostraciones. En realidad hay un software que nos va a permitir consumir el servicio, pero también está como servicio cloud típico. Ok, ¿y cuál es el espacio de almacenamiento que tenemos en los diferentes planes? Si nosotros trabajamos con los planes F, que son de First Line Worker, los planes F están enfocados para usuarios que no trabajan necesariamente en el día a día en un escritorio, con un dispositivo, con una máquina, digamos, ¿no? Son usuarios que generalmente trabajan en campo, pero que sí en cierto momento necesitan estas funcionalidades de gestión o de trabajo con la información. Entonces, por eso es que son planes que, como ven, tienen el espacio bastante corto en temas de almacenamiento porque tradicionalmente no es un modelo de trabajo y necesitan algunas funcionalidades un poco básicas. Entonces, esos son los planes F, ¿de acuerdo? Em, la mayoría de planes, como pueden ver, están sobre la línea de 1 TB de almacenamiento. 1 TB, en realidad, noten que es más o menos, o más incluso, del tamaño típico que tenemos nosotros en nuestros dispositivos. Piensen ustedes en las PCs o laptops que ustedes tengan en su propiedad o de la organización misma. Ellas tradicionalmente no tienen discos mayores a 1 TB. Y aquellos que tengan más de 1 TB, de repente ya hay algunos que tengan discos de 2 TB, por ejemplo, noten qué tanta información realmente están utilizando. Tienen más de 1 TB de información, entonces tradicionalmente son muy pocos los usuarios que pudieran tener más de 1 TB de información en sus computadoras. Entonces, estamos hablando aquí que con estos planes prácticamente vamos a tener casi todos los archivos que están dentro de una computadora típica de un usuario. Es decir, prácticamente vamos a poder copiar toda nuestra información en la nube. ¿Ok? Entonces, los planes típicos como Business Basic, Business Standard, por ejemplo, ¿no? El mismo Apps for Business que nos permite tener únicamente las aplicaciones de Office bajo un modelo de alquiler, ¿no? Word, Excel, PowerPoint, etcétera, tenerlo, digamos, como un modelo de suscripción. También tiene OneDrive, también tiene ese terabyte de almacenamiento, ¿no? Y los servicios que están enfocados a E de Enterprise o de G de gobierno, ¿no? Todos ellos pues tienen todo ese volumen de información. Hay algunos planes que califican para un tamaño ilimitado, ¿no? Más allá del terabyte. Tradicionalmente se les va a dar 1 TB, con excepción de que en alguno de estos planes en la organización, digamos, yo tenga más de 5 usuarios, ¿no? O sea, o mejor dicho, de 5 para más. Si yo tengo al menos 5 usuarios, ya voy a poder tener la capacidad de que mi administrador de TI, el que administra, digamos, los servicios de Microsoft 365, puede incrementar ese terabyte y convertirlo en 5 TB. Con 5 TB en realidad ya es bastante información. Pero más allá de eso, digamos, si es que fuera de este espacio de 5 TB yo necesito más información, lo que tiene que ocurrir dos cosas. Uno, por lo menos debo usar un 90% de esa capacidad. Y si ya estoy usando un 90% de esa capacidad,
mi administrador de TI tiene que abrir un ticket con Microsoft y decirle, oye, necesito ampliar el espacio de este usuario. ¿Ok? O sea, esto se hace a requerimiento. Y Microsoft lo que va a hacer es habilitarle 25 terabytes. 25 terabytes ya es un montón, muchísimo más, ¿no? Pero aún así, si yo llegara al 90% de esos 25 terabytes, nuevamente podemos abrir un ticket y seguir solicitando bloques adicionales de 25 terabytes de manera ilimitada, ¿ok? Eh, entonces, eso hace que este servicio de OneDrive para estos planes sea realmente ilimitado, ¿ok? Bueno, volvamos acá. Aquí les explico un poco, que lo vamos a ver ya en la práctica, esto de cómo se maneja, pero lo que quiero que conozcan es la dinámica de estas presentaciones. Acá ustedes van a tener 3 enlaces en la parte baja. Este primer enlace está enfocado a lo que es la parte de producto, la parte marketera, por decirlo de alguna forma, en la cual ustedes van a entrar a la página y revisar cuáles son las características, las bondades del servicio, para que sirven, cuál es el mensaje, digamos, de producto que ustedes se pueden llevar o compartir con sus usuarios o clientes, ¿no? Entonces, esta es, digamos, como les menciono, la parte marketera del producto o del servicio, ¿no? Y aquí en el que hice planes y precios van a encontrar la parte comercial. La parte comercial les va a especificar qué planes existen para OneDrive específicamente, ¿no? Y como pueden ver aquí, pues hasta estamos hablando del plan 1 y del plan 2. Ahí tienen su costo más o menos por usuario al mes, ¿no? Em, Sin embargo, vamos a ver algo muy particular. Yo en OneDrive y SharePoint, si tienen esa necesidad puntual por el servicio, yo les recomiendo que no lo compren. Eso puede sonar un poco extraño, pero en realidad no compren OneDrive. Por $5, miren esto, vamos a ir a... eh, perdón, es que de repente me va a abrir la sesión que yo ya tengo cargada, entonces voy a abrir una ventana de incógnito, ¿ok? Entonces, asumiendo en una ventana privada, yo no tengo ningún usuario logueado, entonces me voy a office.com. Si tuviera mi usuario, haría inicio de sesión aquí para acceder a los servicios de Microsoft 365, pero en este caso yo quiero obtener Office, ¿no? Me voy aquí a obtener Office y lo primero que me va a cargar son las suites para el hogar, ¿ok? Esto es para el hogar específicamente, no tiene derechos de uso comercial, por lo tanto esto está enfocado en las familias, en los hogares, ¿no? Y para uso personal. Hay 2 planes ahí específicos. Pero para lo que son pequeñas y medianas empresas, micros, pequeñas y medianas empresas, están estos planes que son Business Basic, Business Standard o Business Premium, ¿no? Y acá está el Apps for Business que les mencionaba, cuando es solamente la suscripción de Ofimática. Esto probablemente ya ustedes lo han visto en la sesión de la semana pasada, así que no voy a entrar en mucho detalle con ello. Básicamente mencionarles que esta es la solución que ustedes necesitan adoptar cuando requieren únicamente la suite ofimática, pero ningún servicio. Pero OneDrive les viene como un plus, o sea, 1 terabyte de almacenamiento de archivos en la nube con Office en la nube también. Entonces es una suscripción a Office que tiene un espacio de almacenamiento en la nube. Este es el plan que ustedes tienen cuando no necesitan esa parte de ofimática para instalar en sus dispositivos de trabajo, o lo pueden usar de repente en versiones web, ¿no? O de dispositivos móviles tipo smartphones, por ejemplo, o tablets, pero no lo necesitan instalado en la computadora, ¿no? Pero sí requieren los servicios como correo electrónico, almacenamiento, chat, videoconferencias, la parte de SharePoint que hemos mencionado, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, y cuando necesito las 2 cosas, ese plan es Business Standard, combina ambas cosas. ¿Ok? Pero de acuerdo. Yendo a lo que estábamos conversando, si yo tengo OneDrive Plan 1 por $5 por usuario al mes, pues mejor esos $5 por usuario al mes los invierto en Business Basic y tengo no solo OneDrive Plan 1, tengo Exchange Online Plan 1, tengo Teams, tengo SharePoint Plan 1. Entonces, no tiene sentido comprar OneDrive como producto individual. La idea es que lo compren aquí, en este caso, como paquete y tienen muchas cosas más por el mismo precio. ¿Ok? Entonces, ok, volviendo a esto, la parte comercial que les mencionaba, lo mismo va a pasar con SharePoint, por si acaso, el mismo precio tiene más o menos. Y esta parte que dice descripción del servicio, que ya lo hemos visto en realidad, es el enlace técnico.
¿ok? Es la información técnica que ustedes pueden compartir con su personal técnico de la organización. En todo caso, si es que ustedes mismos lo son, pueden revisarlo. Hay tutoriales, hay características técnicas que pueden revisar, etcétera, ¿no? Y por último, hay un botón que dice Aprende Más, que lo que va a hacer es permitirles entrar a unos tutoriales para autocapacitación, para que ustedes puedan revisar más información o hacer algunos estudios a través de unos videos que están publicados sobre cómo proteger la información dentro de OneDrive, cómo colaborar, cómo utilizarlo en dispositivos móviles, cómo hacer copias de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha información ahí para que ustedes puedan capacitarse de manera individual. Ok, entonces vamos de lleno pues con la demostración. Yo tengo para eso un entorno de máquina virtual aquí en el cual voy a cargar una página. Perdónenme que yo no he abierto la página de usuario, me voy a tomar un poquito de tiempo aquí. En la otra ventana estoy abriendo el espacio que necesito para acceder a mi usuario y contraseña. De los usuarios de demostración que voy a emplear, ¿ok? Así que perdónenme un ratito. Ok, lo que yo tengo que hacer aquí en este caso es entrar al sitio que ya hemos conocido, ¿no? Que es office.com. Ese es el portal de acceso que va a tener, digamos, cualquiera de mis usuarios. Cualquiera, ya sea administrador, ya sea un usuario común, todos ellos acceden, digamos, a este entorno de Office 365 a través de office.com. Entonces, en este caso ya no necesito obtener Office. Bueno, el sistema operativo que tengo aquí está en inglés, por lo tanto me está tomando como si fuera en inglés. Voy a hacer el logueo. En este caso yo ya tengo pues mi usuario aquí debidamente identificado. Es este usuario que es Megan Bowen, el usuario que voy a utilizar para la demostración. Y nosotros vemos aquí tradicionalmente una arroba y un nombre de dominio, ¿no? Tradicionalmente asociamos eso a un correo electrónico, pero no necesariamente es un correo electrónico, es una identidad en realidad, y esa identidad sí puede estar asociada a un correo electrónico. Ahora, este dominio un poco feo, un poco largo, pues es parte, digamos, de lo que tradicionalmente Microsoft tiene que hacer para poder crear estos servicios. Y por defecto va a crear un subdominio dentro de un Microsoft.com. Yo elijo este nombre, ¿ok? Y este nombre tiene que ser único, ya no vuelve a repetirse. Y no lo puedo cambiar también más adelante. Pero lo que sí puedo hacer es yo agregar a mi servicio de Microsoft 365, por ejemplo, algo que sea midominio.com, ¿no? Entonces ya en adelante mis usuarios podrían ser, por ejemplo, megab@midominio.com. ¿Ok? Entonces yo puedo agregar mi propio dominio, pero para este caso no lo he hecho porque es una demostración sencillamente. ¿Ok? Entonces vamos con esto. Vamos a colocar aquí la contraseña. Ok, que no lo guarde y vamos a mantenerme logueado. De acuerdo, entonces este es el portal de acceso que tradicionalmente va a tener un usuario típico. Aquí está, por ejemplo, la información, Megan Bowen con su cuenta. Puedo ver mi perfil, mi cuenta, totalmente algunas configuraciones adicionales sobre cómo quiero utilizar este servicio, pero no viene al caso mencionar tanto esta parte. Vamos a ir directamente, seguramente ya en sesiones anteriores lo han visto, sobre todo el resto de servicios que ustedes ven aquí en esta barra. Pero particularmente aquí nos vamos a enfocar en OneDrive. OneDrive, como les digo, me permite a mí manejar una experiencia en la cual yo voy a tener un repositorio de archivos en la nube. Recuerden que como parte de la suscripción, yo tengo el servicio de Office en la nube, ¿no? Por ejemplo, Word en la nube. Yo abro este documento, se va a abrir en Word en la nube, ¿no? Ahí está mi Word, está corriendo en una página web, ¿no? Yo puedo hacer mis modificaciones debidas, ¿no? Aquí puedo agregar lo que yo guste y como ven en la parte superior se está guardando los cambios que estoy haciendo. Ahí está saved, ya está guardado. Y entonces yo cierro esto nomás, cierro este Word. Aquí voy a ponerle actualizar para que podamos ver que el documento efectivamente ha sido modificado hace unos segundos, como dice ahí. ¿Por quién? Por el usuario Megan Bowen, ¿no? ¿Y en qué modalidad se encuentra esto? Se encuentra compartido.
no está como privado. Eso significa que lo he compartido con alguien. Ah, ok, significa entonces que estos documentos que yo tengo aquí, Excel, Word, gráficos, PDFs, etcétera, etcétera, ¿yo puedo compartirlo con otras personas? Sí, yo soy dueño de esta información. Recuerden que en OneDrive esta es mi información y por lo tanto yo puedo decidir aquí eh, no solo editarlo directamente en la nube, sino también poder compartir con alguien esta información. Y cuando yo lo comparto, puedo definir de qué manera quiero compartirlo. Yo puedo compartir con cualquier persona que tenga este link, con personas dentro de mi organización, con personas que ya tienen un acceso específico, o por ejemplo, con personas específicas colocando su dirección de correo electrónico. Y aún así, compartiéndolo, yo puedo decidir si esa persona puede editar o no editar. Ojo que incluso si le doy permisos de editar el documento, esta persona va a poder editar el documento directamente en la fuente, es decir, en mis archivos realmente. Y si para esto yo le permito la edición, vamos a quitarle por ahora, por ejemplo, y yo puedo definir aquí una fecha de expiración. Es decir, si lo dejo abierto, va a estar compartido en todo momento y ese link va a estar habilitado, pero yo puedo decir, ok, voy a compartirlo para que de repente mi socio de negocios revise el documento y lo... y solamente le voy a dar hasta fin de mes, ¿no? Después ya ese link de compartido ya no va a estar funcionando. Yo le puedo definir una contraseña también y permitirle que solamente se pueda acceder a ese documento a través de colocando la contraseña, ¿no? Entonces esta contraseña ya se la puedo compartir por correo electrónico, por WhatsApp, por Messenger, por donde yo necesite, ¿no? E incluso puedo darle un bloqueo a la descarga, es decir, no puede descargar el documento. Lo va a editar netamente en el repositorio que yo estoy compartiendo. En este caso lo voy a dejar así abierto. Voy a ponerle aplicar. Esto me va a generar un link. Voy a copiar este link. eh, y este link yo ya se lo puedo compartir bajo otra modalidad. Entonces voy a abrir aquí también una ventana privada, asumiendo que me estoy conectando como otro usuario, y al momento que yo ingrese ese link, lo que voy a hacer es acceder, digamos, al documento, ¿no? Entonces, de esa manera, Megan Bowen está compartiendo este documento para que alguien más haga la revisión y pudiera dar sus comentarios, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer alguna modificación sobre este documento? No puedo. ¿Por qué? Porque ahí me dice, este documento está compartido como solo lectura, no está permitiendo que yo pueda editar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer si es que necesito que la otra persona edite? Pues vamos de nuevo aquí a compartir y en este caso, cualquier persona que tenga el link, permitirle la edición, vamos a aplicar y nuevamente ahora sí vamos a poner el enlace. Vámonos nuevamente aquí. Y listo. Estamos abriendo nuevamente y aquí vamos a poner aquí modificaciones hechas por un tercero, ¿no? Miren, se está agarrando, bueno, paso rápido, vamos a poner ahí algunas cositas más, unos puntos suspensivos. Miren aquí, ¿no? Cuando yo hago modificaciones, está grabando. Y finalmente dice saved. Entonces, todas las modificaciones que haga la otra persona las está haciendo en un navegador. No necesita ni siquiera tener instalado Office en su computadora. No necesita licenciar Office porque esto es un documento que le pertenece a Megan Bowen y Megan Bowen tiene el servicio debidamente licenciado. Entonces, la otra persona puede abrir un navegador sencillamente y hacer todas las ediciones o modificaciones que necesita sobre el documento mismo y yo no estoy descargando una copia. Esto se está haciendo sobre el repositorio de Megan Bowen misma. Miren aquí, ya sale. Hace unos segundos se hizo la modificación y ¿quién la hizo? Ya no Megan Bowen, sino un contribuyente invitado. ¿Ok? Entonces, de esa forma, pues podemos definir el tema de cómo compartimos la información y en este caso no estamos creando 2, 3, 4, 5 copias del mismo documento, sino estamos compartiendo el mismo documento y si necesitamos que se modifiquen, le damos permisos de edición a la persona específicamente. ¿Ok? Bueno, acá puedo gestionar el acceso, como dice, descargarlo, borrarlo, moverlo, copiarlo, cambiarle el nombre. Hay algo muy genial ahí, por ejemplo, que podemos hacer automatización sobre esos documentos, pero esto ya tiene que ver un tema con lo que llamamos Power Automate, ¿no? Que podemos crear aquí un flujo de aprobación de documentos de manera que se almacena la aprobación digital en el documento mismo para poder manejar, digamos,
firmas electrónicas para la aprobación de documentos, ¿no? Yo puedo solicitar que mi jefe apruebe ese documento, por ejemplo. Ok. Tenemos algo muy interesante aquí también, lo que es la gestión de versiones, ¿no? Miren aquí. Yo tengo varias versiones de ese mismo documento. De esa forma, si yo quiero restablecer el documento, recuerden, voy a volver un ratito al documento, vean aquí, ¿no? El documento está ahorita con las modificaciones que yo hice como Megan Bowen y las modificaciones que hizo un tercero. Pero ¿qué pasa si yo quiero deshacer esos cambios, ¿no? Entonces yo puedo ir al manejo de versiones y decir, ok, esto se modificó el 5 de mayo, el 14, esto lo modifiqué yo, Megan Bowen, ¿no? Y los cambios que hizo la persona o mi partner, mi socio de negocio al que yo le envié, pues no, esto quiero deshacerlo, ¿no? Entonces quiero restablecer el documento a esta versión anterior, ¿no? Y yo le pongo aquí restore. Pero ojo, no es que estoy volviendo a la versión 4, sino se está creando una versión 6 adicional. Yo tenía 5 versiones, pero ahora se está creando la versión 6. Pero la 6 es igual a la 4. Miren ahora cómo está el documento. Ya las modificaciones que hizo mi invitado ya no existen, pero sí existen como parte del historial. Es decir, yo puedo volver acá al manejo de versiones y decirle, ok, este documento, a ver, quiero abrirlo. Lo voy a abrir, pero no quiero, digamos, bueno, aquí sí lo está abriendo en el Word local, ¿no? Pero no quiero volver a esa versión específicamente. Bueno, ahí tengo que loguearme permítame un ratito, tengo que loguearme con el usuario. Esto es para el tema de la licencia, digamos, porque en este caso tengo una licencia de ofimática asociada a este usuario, ¿no? Ya está. Ok, miren, está abriendo la ruta directa que está en Internet, pero lo estoy abriendo en la aplicación Word que tengo instalada en mi computadora. Y ahí está. Me está mostrando, por ejemplo, los cambios que fueron hechos por un tercero, ¿de acuerdo? Eh, y yo puedo decir, ok, pero si estaban bien los cambios, entonces volvamos a esa versión y puedo restaurar. Pero ojo, cada una de esas versiones me genera un espacio adicional de almacenamiento. Recuerden que yo tengo 1 TB, entonces en realidad es bastante espacio el que puedo tener. Y los documentos de Word, Excel, PowerPoint en realidad no ocupan mucho espacio, salvo que tengan contenidos multimedia como videos o audios, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto significa que yo voy a tener el tamaño de este documento, que es 22K, es bastante poco, es muchísimo menos de 1 MB. Recuerden que 1 MB viene a ser 1024K, 1 GB viene a ser 1024 megas, 1 TB viene a ser 1024 gigas, ¿ok? Entonces en realidad es bastante pequeño este documento, pero las copias adicionales obviamente van a generar un espacio adicional dentro de mi OneDrive. Ya este documento en sí no ocupa 22.3K, probablemente ocupe alrededor de 180, bueno, cercano ya a los 200K, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, que de todas maneras me ocupa mayor espacio, pero sí me permite por lo menos manejar ese historial de versiones para poder deshacer cambios que no haya requerido o en todo caso que necesite volver a una versión anterior del documento. ¿Ok? Entonces, tengo todos esos documentos. Pero bueno, acá probablemente nos digamos, ok, pero cada vez que tengo que trabajar con mis archivos tengo que abrir el navegador y entrar a ellos. Pues no, no es necesario. Nosotros podemos manejar una sincronización de todos esos archivos con los dispositivos que nosotros manejamos. Y bueno, yo como usuario puedo estar manejando varios dispositivos. No necesariamente estoy manejando uno solo, ¿no? Yo podría estar manejando la PC que tengo asignada en la oficina, ¿no? Adicionalmente, de repente en la empresa me dan una laptop que yo la uso para salir a mis reuniones, ¿no? O de repente tengo solo la laptop. Miren, aquí está sincronizando con una carpeta específica dentro de mi computadora. Le digo, bien, hazlo. Este, ok, podría yo también de repente llevar mis documentos a trabajar en los fines de semana en casa con la PC que tengo allí.
o con una laptop personal, o una Mac que yo pudiera tener. De repente a mí me gusta trabajar con tecnología Mac, también puedo sincronizarlo ahí, pero noten que tengo 5 dispositivos, 4 dispositivos, o por lo menos 2 dispositivos ya en los cuales voy a trabajar con mis archivos. Y necesito tener sincronizada la información debidamente entre ellos. Y para eso uso OneDrive. OneDrive es, como dice su nombre, el único drive que yo necesito para poder sincronizar con el resto de mis dispositivos y poder tener la misma información en todos ellos, ¿ok? Incluso miren, aquí me da la opción de que muchos usuarios suelen trabajar, por ejemplo, con lo que es la carpeta Mis documentos, o colocar sus archivos en mi escritorio, ¿no? O colocar también sus gráficos en la carpeta mis imágenes, ¿no? Entonces, esto me permite incluso que yo pueda sacar una copia adicional en OneDrive de esas carpetas específicamente, sin importar dónde estén localizadas, ¿no? ¿Ok? Miren, noten que ahí ya se agregó Pictures, ya se agregó Documents, ya se agregó Desktop, ¿no? Entonces, ok, vamos a darle Next ahí, sencillamente para terminar con todo esto. Ya está. Noten que hay un agente aquí ejecutándose, esta es la nubecita azul, ¿no? Y este agente va a permitir hacer la sincronización entre todos estos. Ahí noten, por ejemplo, que ya se agregó mis documentos. Entonces, si yo soy un usuario que típicamente suelo colocar documentos aquí en mi escritorio, ¿no? Y vamos a poner un documento de texto simple, ¿no? Vamos a llamarle demo. Vamos a poner ahí la hora para que no digan que los estoy engañando. Miren, estamos 03 de junio 2021 a las 10:50. Ok, ahí está. Vamos a guardarlo. Y miren, noten que este tiene un check que me está indicando que ya hizo la sincronización adecuada con la nube. Entonces, si yo voy aquí, miren, ya apareció el documento. Hace unos segundos, Megan Bowen en su escritorio grabó este documento, ¿no? Entonces ahí, como pueden ver ustedes, pues la sincronización es prácticamente inmediata y de eso se encarga este agente que va a estar corriendo constantemente. Entonces, incluso si yo comparto el documento y esta otra persona hace modificaciones sobre ese documento, esos cambios se graban en la nube y esos cambios en la nube se sincronizan a todos los dispositivos con los que yo esté utilizando el agente de sincronización. Yo puedo estar trabajando mis documentos en mi oficina, ¿no? En la carpeta mis documentos, ¿no? Vamos a poner ahí un Word, por ejemplo, que sea cotización, le vamos a llamar, ¿no? Estoy trabajando en la oficina y miren, ahí se sincronizó, ya está sincronizado hacia la nube y pues al hacer eso, yo ya, esa información ya la tengo en OneDrive, en la nube. Entonces, cuando me voy a mi casa, quiero tocar esos documentos de repente un sábado, un domingo y seguir trabajando en ellos en algún tiempo libre adicional que yo quiera. Y pues al abrir en mi casa, si tengo el agente sincronizado también, va a descubrir que en la nube hay una nueva versión de ese documento, lo va a bajar y lo va a sincronizar. Y la experiencia que yo tengo aquí también es la misma, ¿ven? Yo puedo compartir también y puedo hacer lo mismo, ¿no? Enviarle a alguien, permitirle editar, definir contraseña, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar esto, pero como pueden ver, pues yo, si estoy acostumbrado a ese modelo de trabajo en mi escritorio, en mis documentos, en mis imágenes, colocar todo allí, bien, lo sigo haciendo y sigo trabajando como siempre, y la información ya se está sincronizando en la nube. Ahora, tengo una carpeta especial que se creó que se llama OneDrive Contoso. Ese es mi OneDrive personal, pero de la empresa que se llama Contoso y tiene toda la información puesta allí. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero abrir uno de estos documentos, por ejemplo, aquí está el documento con el que estábamos trabajando, yo lo abro y miren, acá están las modificaciones y vamos a llamarle hechas en el escritorio. ¿Ok? Yo grabo eso. Para mí como usuario de la experiencia de siempre, yo estoy encontrando un archivo que está en mi computadora y sencillamente pues ese archivo yo lo estoy trabajando como siempre, ¿no? Yo en ningún momento he abierto la nube ni nada por el estilo, sencillamente he abierto un documento que está en mi computadora. Pero ahora noten, yo regreso aquí, oh perdón, ya estábamos ahí, estábamos en la carpeta documentos era. Y ahí está el archivo, cotización, ¿no? Entonces,
Aún si yo no trabajara bajo el entorno cloud, si quiero seguir utilizando el mismo modelo de siempre de copiar mis archivos, bastaría con que yo le diga a los clientes, oigan, a mis usuarios, mejor dicho, coloquen la información dentro de estas carpetas, que se llama OneDrive Contoso. Pero aún así, si no lo quieren hacer y ya siempre están acostumbrados a seguir trabajando, colocando sus documentos en escritorio, documentos, mis imágenes, pues no importa. Igual esas carpetas las estamos sincronizando y también se van a sincronizar con la nube, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si algún día yo no tengo mi computadora a mano? Estoy de viaje, estoy de vacaciones, me fui a la playa, ¿no? Y necesito acceder a un documento urgente. Esa información está en la nube. Me conecto a office.com y accedo a esos archivos, los edito si es que necesito hacer algo, los comparto con la persona que necesito, envío correo electrónico porque también tengo el servicio de Outlook en la nube, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, tengo ese trabajo, esa modalidad de poder trabajar. Incluso, y esta es la última característica que voy a tocar y es muy importante, yo tengo la posibilidad de restaurar, digamos, algo muy común que está sucediendo hoy en día, el cifrado de información, ¿no? Un ransomware. Me atacó un ransomware en mi computadora de la casa, no tenía las protecciones adecuadas, así que me cifraron toda la información. Y esa información obviamente se cifró también en la nube, porque la nube no sabe si yo lo he cifrado con una aplicación propia para un tema de seguridad mía o si alguien me la cifró, ¿no? Esa es una de las características que tiene el ransomware. No se sabe realmente si uno lo cifra porque quiere cifrar la información, porque quiere protegerla o porque alguien me la cifró. Entonces, aún así, yo tengo aquí una característica que se llama restaurar el OneDrive. Y restaurar el OneDrive me permite volver a un espacio del tiempo, ayer, hace una semana, hace 3 semanas, o ponerle yo una fecha específica y decirle, mira, los cambios que se hicieron el día de hoy, quiero deshacerlos y quiero volver un día atrás. Entonces, todos estos cambios que forman parte de lo que se hizo el día de hoy, se van a deshacer, ¿ok? Todo esto, todo lo que está en Today, ¿no? O yo puedo decir, bueno, el cifrado fue hace 3 días, ok, quiero volver a hace 4 días, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo definir una línea de tiempo ahí dentro de esos 30 días en los cuales quiero recuperar mi información a un estado específico y de esa forma tengo esa protección contra el ransomware. Noten también que al tener la información en mi OneDrive, si yo pierdo mi laptop, me la roban, se malogra el disco duro, lo que sea, no importa, mi información no se pierde. Claro, me va a importar porque estoy perdiendo un dispositivo, tengo que comprar uno nuevo, ¿no? Pero finalmente la información, sobre todo para usuarios pues, que tienen 5, 10, 15 años en la organización, esto es muy importante, perder toda esa información, no lo van a hacer porque todo está sincronizado en la nube, entonces es casi como sacar un backup en la nube, ¿de acuerdo? Eso es OneDrive. Aquí me he tomado bastante tiempo, eh, porque básicamente lo que vamos a ver en SharePoint es casi lo mismo, ¿ok? Entonces, el SharePoint tiene lo mismo que hemos mencionado aquí, la parte comercial, etcétera, todos estos enlaces igual. Solamente quisiera agregarles una cosa aquí relativa a SharePoint. SharePoint me permite tener aquí, bueno, acá está la descripción del servicio, pero aquí vamos a ver en límites de SharePoint. ¿Cómo se maneja el espacio de SharePoint? SharePoint, desde que yo adopto uno de estos planes, o sea, desde que adopto un SharePoint Plan 1, por ejemplo, yo tengo 1 TB de información más 10 gigas por cada usuario licenciado. Es decir, si por ejemplo en mi organización hemos comprado Business Basic, todos, digamos, ¿no? Eh, y resulta pues que queremos usar SharePoint. Ojo que cada uno tiene su OneDrive, que es un espacio individual de cada uno de ellos, ¿ok? Pero fuera de eso, SharePoint tiene su propio espacio también. Y como somos 10 usuarios que tenemos Business Basic, vamos a tener para SharePoint particularmente 1 TB más 10 gigas por 10 usuarios, es decir, más 100 gigas más. O sea, 1 TB que es 1024, vamos a tener 1124 gigas y esos 1124 yo lo voy a poder repartir entre la cantidad de sitios o de espacios de colaboración que yo cree, el sitio de gerencia, el sitio de ventas, el sitio del proyecto X, ¿no? El sitio del proyecto Y, etcétera, etcétera. Y yo puedo crear varios grupos o varios sitios y finalmente repartir esa bolsa común entre todos estos grupos, ¿no? Entonces, para el caso particular de SharePoint, en SharePoint yo voy a tener, perdónenme, vuelvo acá.
Vamos a ir al servicio de SharePoint. Yo voy a tener muchas cosas. SharePoint es, como les digo, me permite a mí tener sitios de intranet, por ejemplo, este sitio de ventas y marketing. Vamos a entrar aquí. Hay muchas cosas y muchas funcionalidades que no las vamos a revisar el día de hoy, como les digo, pero particularmente tengo bibliotecas de documentos. Pero ¿cuál es la diferencia con SharePoint? La diferencia con SharePoint es que, miren, la experiencia es la misma, de hecho, ¿no? De OneDrive. De hecho, yo puedo ponerle acá también sincronizar y me va a sincronizar la carpeta compartida del grupo de trabajo de ventas y marketing. Entonces, en este grupo de trabajo colaboramos 20 personas. Acá, bueno, Moda es el propietario de este grupo. Por allí creo que me parece que este usuario también, bueno, ahí está, owner Isaías también, ¿no? Y los demás son miembros. Entonces, los owners pueden asignar permisos eh, y podemos dar, digamos, ciertos permisos o características para los propietarios. Es decir, pueden hacer todo, borrar, crear, modificar documentos. Y podemos decir que los que son solo miembros, por ejemplo, pueden revisar la información o agregar documentos, pero no pueden eliminar o modificar aquellos documentos que ya están. Entonces, ese tema de permisos los podemos gestionar aquí con la configuración avanzada del sitio de SharePoint. ¿Ok? No viene al caso mostrarlo hoy día, pero la experiencia, se dan cuenta que es exactamente igual. Yo puedo abrir los documentos, puedo compartirlos con alguien más, etcétera, etcétera, y puedo sincronizarlo en mi computadora. Y cuando yo lo sincronizo en mi computadora, ya este OneDrive Contoso es mío, es mi información personal, pero ya tengo otro que se llama Contoso y aquí me está sincronizando la biblioteca de documentos en el grupo de ventas y marketing. Y yo podría ir, por ejemplo, a otro grupo de, vamos a retroceder un poco acá. Por ejemplo, tengo, oh, se me pasó. Tengo el grupo, por ejemplo, de, a ver, alguno que participe también. Ok, el proyecto Mark 8, por ejemplo. Este es otro grupo de trabajo. Bueno, este es un grupo público, en realidad está abierto para todos, pero tiene también una biblioteca de documentos. Bueno, no, perdón, ahí está, ya, 19 miembros. Entonces, y que pueden ser otros miembros diferentes, ¿de acuerdo? Es otro grupo de trabajo diferente. Y yo también le digo, sincronízame esto, ¿ok? El agente de OneDrive nuevamente me va a sincronizar toda la información. Y aquí ya tengo los documentos del grupo de trabajo Mark 8 y los tengo en mi computadora. Entonces la experiencia de trabajo siempre va a seguir siendo la misma para mí. Entonces ya sea OneDrive, ya sea SharePoint, ojo que aquí en OneDrive esta es mi información, yo decido con quién la comparto, si la comparto o no la comparto, con quién y qué permisos le doy. Y esto es de un grupo de trabajo. Entonces alguien dentro de la organización podría modificar una plantilla o una propuesta, una presentación del producto, y si alguien modifica eso, se va a sincronizar a la nube y por lo tanto también se va a sincronizar a los usuarios que tengan esta carpeta sincronizada a sus estaciones de trabajo particulares también. ¿Ok? Entonces, la experiencia de trabajo sigue siendo la misma. Y aquí yo tengo, digamos, ya una manera más colaborativa de poder trabajar los documentos con mis grupos de trabajo o con mis áreas. ¿Ok? Entonces, en realidad no hay más que decir, al menos en bibliotecas de SharePoint. Es exactamente la misma experiencia. Como les digo, de hecho, OneDrive nació de esto. Lo primero que existió fueron las bibliotecas de SharePoint y después OneDrive lo copió e hizo una experiencia particular para cada usuario. ¿Ok? Entonces, el tercer servicio que quiero mencionarles allí es la parte de Azure File Storage, ¿no? Eh, Aquí más o menos tiene la misma dinámica que les había mencionado. Y File Storage, en realidad en Azure existen diferentes tipos de storage y nos vamos a enfocar aquí específicamente a lo que es File Storage. Esta es un poco la arquitectura de File Storage. Ustedes tienen que crear una cuenta de almacenamiento. Dentro de esa cuenta crean los file shares, ¿no? Dentro de los file shares colocan ustedes la información, a esto le pueden sacar un snapshot que es manual, digamos, o en todo caso podemos definir una política de backup a través del servicio de Azure que se llama Azure Backup. Entonces podemos backupear la información, podemos tener acceso directamente a través del portal o a través de código, podemos tener un servidor de sincronización local que puede estar en nuestras instalaciones o puede ser un servidor también que sincronice hacia una máquina virtual en Azure. Podemos montar el share, la carpeta compartida,
en dispositivos de tipo Mac, en dispositivos de tipo Linux, ya sea que estén en Azure o que estén en mis oficinas, en mis instalaciones. Lo mismo con dispositivos de tipo Windows, ¿no? Pero finalmente el repositorio, como se dan cuenta, está en la nube y los shares se crean ahí y yo defino con quién comparto un share específico. ¿Ok? Entonces, para poder ver esto, básicamente, veamos aquí. Ok, acá lo tengo. Y esta es la máquina virtual que yo estoy utilizando ahorita para la demostración. Vamos a crear aquí un file share. Eso se llama un storage account, ¿ok? Una cuenta de almacenamiento. Creamos una cuenta de almacenamiento. Esta cuenta de almacenamiento, como les digo, tiene diferentes tipos de storage demo, vamos a llamarle, ¿ok? Storage demo, y este nombre tiene que ser único, como dice aquí, porque esto responde a una URL pública. Entonces vamos a poner ahí 001. Bueno, de repente está tomado también, sí. Bueno, vamos a poner un número aleatorio ahí. O más fácil, storage demo, Tino, ¿no? Más difícil que alguien lo tome. Ok, entonces este tiene que ser único, es una URL. Bueno, estos son ya un poquito de detalles adicionales. No vamos a entrar mucho en detalle con eso. Hay temas avanzados ahí respecto a cuáles temas adicionales de seguridad que quiero habilitar. Si quiero habilitar espacios que tengan más de 100 terabytes de almacenamiento, cómo nos vamos a conectar a eso, de qué manera vamos a proteger. Voy a deshabilitar el soft delete. No, no quiero el soft delete, es como una especie de papelera de reciclaje, ¿ok? O sea, aún si borramos dentro de un share la información, si está con soft delete, lo va a mantener en papelera de reciclaje y se puede restaurar esa información, ¿no? Es una buena práctica, me ocupa más espacio, sí, pero también me ayuda a que pueda recuperar documentos que han sido borrados de manera involuntaria, ¿ok? Entonces, esto no toma mucho tiempo, ya debería estar en cualquier momento. Y al momento de tener yo, como les digo, dentro de un storage account, yo tengo diferentes tipos de almacenamiento. Y esto ustedes lo van a ver un poco aquí en la parte de la presentación. Vamos a retroceder. Acerca de Azure Files, vamos a entrar aquí. Miren. Lo que es cuenta de almacenamiento, pues acá les menciona todas las características, pero quiero ir de repente a productos, storage accounts, cuentas de almacenamiento, ¿no? Y miren la cantidad de tipos de cuentas de almacenamiento que existen, pero nosotros nos estamos enfocando específicamente a Azure Files. Bueno, ¿dónde está? Perdóname que no estoy muy acostumbrado a revisar esto en español. Bueno, acá está, archivos de Azure, ¿no? Que es Azure Files específicamente. Ok, volvamos acá, ya está creado el almacén. Ahí están los diferentes tipos de almacenes que podemos crear. Nosotros nos vamos a enfocar, como les dije, en el servicio de file. Vamos a crear file shares. Y yo puedo crear ahí, por ejemplo, los diferentes shares. Por ejemplo, puedo llamarle a este marketing, ¿no? Vamos a ponerlo como hot y voy a definir una cuota de 100 gigas, ¿no? La cuota yo la puedo cambiar luego también, más adelante. Ahí está, creado el share. Yo puedo crear varios shares adicionales, ¿no? Vamos a llamarle a este gerencia. Vamos a crearlo también aquí. Vamos a definirle igual, 100 gigas. ¿Ok? Y así puedo crear todos los shares que yo necesite. Ojo, esto no es un servidor. No estoy creando un Windows Server, no estoy administrando un Windows Server. Sencillamente estoy creando las carpetas compartidas directamente. ¿Y cómo las comparto con mis usuarios? Pues, por ejemplo, en las máquinas de los usuarios de gerencia, yo debería ir, por ejemplo, con esto. Vamos a trabajar con marketing. Voy con marketing ahí y le digo, necesito conectarlo. Vamos a conectarlo. ¿Con qué lo voy a conectar? ¿Con una máquina Windows, con una máquina Linux o con una máquina Mac? ¿No? Con una Apple. No, la voy a conectar con una Windows, ¿no? Y ok, yo elijo el nombre de la unidad. Si quiero, puedo elegir Z para todo el mundo o en todo caso, por ejemplo, marketing lo vamos a poner como M. Puedo autenticarlo a través del directorio activo, pero para eso tendría que sincronizar mi directorio activo, ¿ok? Que no es este el caso. Acá sencillamente asumamos que no está sincronizado el directorio activo y tenemos una cuenta directamente a través de la cuenta de almacenamiento. Tengo un scripting que lo puedo copiar yo y me voy a la máquina de mi usuario, ¿ok? Vamos a ir a la máquina virtual esta. Dentro de esta máquina yo tengo que abrir algo que se llama PowerShell.
PowerShell son rutinas de comandos que se utilizan, digamos, para gestionar los dispositivos Windows, y en este caso, digamos, estoy corriendo esa rutina y está haciendo un testeo de la conexión, en realidad está validando que pueda conectarme adecuadamente, ha visto que sí me puedo conectar, y ok, le doy Enter ahí, y me está creando el file share. Miren, ha montado la unidad M, que tiene un uso de 0, con un espacio de 100 gigas, ¿ok? La ruta es esta, por eso es que yo les decía que esto tiene que ser único, porque esta es una dirección pública de Microsoft. Me estoy conectando a través de HTTPS, a través de web, digamos. Y si yo me voy a mi PC, yo voy a ver que tengo montada la unidad M, ¿no? De marketing. Tiene un espacio de 100 gigas. Y entonces yo agarro y digo, oh, ok, entonces este documento que yo tenía aquí, demo, yo lo quiero colocar en el share de marketing. Lo llevo acá. Y para mí, miren, es la misma experiencia que yo siempre he tenido, que siempre he conocido. Vamos a poner una presentación. Demo Storage. Y para mí es lo mismo de siempre. Yo abro mis documentos, tengo un file share, un share que está habilitado, digamos, en alguna ruta de algún servidor. Yo creo mis presentaciones aquí. Vamos a ponerle algo rápido, ¿no? Algo rápido. Ya está. Ok, lo guardamos. Y para mí como usuario esto sigue siendo lo que yo siempre he hecho. Mis file shares que tengo con acceso a la ruta de gerencia, otros usuarios también tienen acceso a ese drive o a esa ruta dentro de gerencia, pero finalmente para todos nosotros esto es un file share que está en la nube. Miren, ahí están los archivos. ¿Ok? Y conecto esos file shares específicos con cada una de las experiencias de los diferentes usuarios. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, y esto probablemente digamos cuánto nos cuesta, ¿no? Si nosotros vamos a la calculadora de Azure, entran a azure.microsoft.com, entran a Pricing, aquí en la flecha, no en la palabra, y entran a Azure Pricing Calculator. Ustedes van a encontrar la calculadora de precios de Azure, ahí está el Storage Account, o si no lo buscan como cuenta de almacenamiento, si están en español, ¿no? ¿Y cuánto me cuesta esto? Pues recuerden que yo me voy a basar en el tipo File Storage. Tengo diversos tipos, pero me baso en File Storage. Yo lo he puesto en Hot, que significa lo voy a estar usando constantemente. El Cool es cuando no lo toco probablemente en un rango de un mes por lo menos, por ejemplo. Y bueno, hay otros modelos un poquito ya más específicos. Temas adicionales no se ocupen, no se hagan bolas, digamos, por ello. Esto ya es un poquito más técnico. Data en reposo. ¿Qué tanto de datos voy a tener? 100 gigas. Vamos a quitarle snapshots, que son como backups. Vamos a quitarle metadata, que es algo que utilizo cuando hago clasificación de documentos. Son cuando yo quiero decir, por ejemplo, este tipo de información pertenece al área de tal. Este tipo de información está relacionada al proyecto tal, ¿no? Entonces eso es cuando quiero hacer clasificación documentaria. Pero digamos, asumamos algo muy simple. Solamente archivos publicados, ¿no? ¿Tengo algún servidor de sincronización? No, en este caso lo estoy accediendo directamente desde la web. ¿Cuánto me cuesta esos 100 gigas? $3. Así de simple, es bastante barato. Ah, ok, pero tengo dos repositorios, ¿no? Tengo el de gerencia, tengo el de marketing. Ah, ok, son 200 gigas. ¿Cuánto me cuesta? $6 al mes, ¿no? Entonces, tengo esa gran ventaja de poder hacer este trabajo y esta información está siempre debidamente servida desde la nube, ¿ok? Entonces han visto esa experiencia que tenemos con esa arquitectura. Estas recomendaciones, perdónenme que estoy ya más allá del tiempo, pero quiero terminar esto es rápido, porque en realidad ya hemos visto estas 5 recomendaciones, solamente que quiero hacer énfasis en ello. Sincronicen las carpetas de los usuarios, ¿no? Esta es una experiencia típica, muchos de ellos utilizan mi escritorio, mis documentos, mis imágenes, entonces sincronícenlas, si es que están utilizando la gente de OneDrive, porque eso les va a permitir a ellos mantener la misma experiencia de usuario que siempre han tenido. La segunda recomendación, trabajar con un automont, ¿no? Si tienen un directorio activo en la organización y si tienen las máquinas debidamente identificadas y gestionadas, habiliten una política dentro del Group Policy Editor en la cual diga que OneDrive tiene que sincronizar específicamente ciertas librerías, ¿no? Por ejemplo, las librerías de recursos humanos, las librerías de
no sé, de toda la organización, etcétera, cuando tengan librerías de ese tipo y ustedes necesiten que los usuarios tengan esa información a la mano y no queremos confiar en que en cada usuario lo haga de manera independiente, podemos ponerlo como una política. Hay que bajar, bueno, hay una metodología para poder hacer eso, pero básicamente hay que sacar cuál es el ID, el identificador del grupo que queremos sincronizar, y ese ID lo tenemos que meter como parte de la política, y de esa forma automáticamente todos los dispositivos que están registrados hacia el directorio activo van a forzar esa política de sincronizar esas librerías de documentos de SharePoint que nosotros queremos que necesariamente las sincronicen. Habiliten el historial de versiones. Esto es muy práctico y en realidad, como les digo, 1 terabyte es bastante información. Es bastante difícil que un usuario llegue a ocupar en realidad todos esos terabytes. En todo caso, también pueden educar al usuario en que cuando ya vea que hay varias versiones de un mismo documento y ya no necesite, que puede eliminar las otras versiones porque ya no van a ser necesarias, ¿no? Entonces, de esa manera se ahorra un poco el espacio, pero en todo caso, como les digo, 1 terabyte es bastante. Y si fuera el caso de que hay algún usuario específico que necesita más, pueden pasar a un plan 2, ¿no? Que ya les permite habilitar, digamos, espacios de 5 terabytes hacia arriba, hasta ilimitado, ¿no? Permitan que sus usuarios compartan información. Esto se puede bloquear por una política o por una configuración general en la organización. Esto hay que tomarlo mucho con pinzas, ¿no? Porque si hay sitios o hay grupos de usuarios o hay áreas o repositorios que nosotros no queremos que se compartan hacia afuera de la organización, ahí sí obviamente puedo definir esa política particularmente de esas áreas, ¿no? O lo puedo hacer a nivel de toda la organización también. Entonces, he visto algunas organizaciones que sencillamente bloquean esto, pero esto le quita capacidad a un usuario de ser más colaborativo. Pero está bien, si dentro del modelo de trabajo de la organización todavía no trabajamos bajo ese modelo muy colaborativo con partners, con clientes, de poder compartirles información hacia afuera, ok, bueno, deshabilitémoslo. Pero en la medida de lo posible, yo les recomendaría que lo habiliten para que eso permita a sus usuarios ser más dinámicos, más flexibles en el tema de poder compartir información con clientes, con usuarios, incluso, por ejemplo, si es que hacia mis clientes tengo que publicar los PDFs o plantillas de mis productos para mandárselos, en vez de metérselos dentro de un correo electrónico, les puedo mandar la URL o la ruta del archivo que está siempre actualizado en mi Drive, ¿ok? Entonces, en la medida de lo posible, permitan que los usuarios puedan compartir. Y por último, habiliten esta experiencia que hemos visto de poder sincronizar con el agente. Esto es muy importante porque muchos usuarios agarran y no usan OneDrive, no usan SharePoint porque les parece complicado, es una nueva herramienta, tengo que ir a la web, tengo que aprender nuevamente, por más que han visto que no es complicado, pero en realidad algunos lo sienten de esa forma. Pero ok, sincronícenle sus carpetas, díganle, mira, sincronízalo así y trabájalo como siempre lo has trabajado en tu explorador, abre tus archivos, siéntete cómodo como siempre lo has hecho y utiliza esa experiencia ya conocida para ti, sobre todo con aquellos usuarios que ya son mayores, por ejemplo, que son un poquito más difícil de adaptarse a estos modelos cloud colaborativos, sincronizados, ¿no? Pero para él va a seguir siendo lo mismo, son sus carpetas, son sus archivos, los abre localmente y él no sabe que por detrás de todo eso, y de hecho no le interesa saberlo tampoco, que por detrás de todo eso se está sincronizando y está en la nube debidamente protegido y administrado. ¿Ok? Hay algunos recursos de interés que les estoy dejando en la presentación, un Learning Pad para que ustedes se entrenen un poquito más en lo que es OneDrive empresarial. Esto está en inglés, la última que lo vi, pero no, ya está en español, felizmente. Ya lo tienen, aquí tienen unos cursos que ustedes pueden seguir a través de módulos. Como se dan cuenta, más o menos 38 minutos el primer módulo, 36 el segundo, 25 y 24. O sea, más o menos invertirle cerca de unas 2 horas. Bueno, acá está, 2 horas, 3 minutos en poder completar esos módulos si es que quieren conocer cómo trabajar mejor con OneDrive. Lo mismo existe para la parte de SharePoint. Si es que ustedes quieren conocer un poco mejor cómo trabajar con SharePoint, existe un roadmap de capacitación para colaborar con SharePoint en Microsoft 365, ¿no? Y para el lado de Azure, esto sí ya es un poquito más técnico. Hay una ruta de aprendizaje, también está en español y en inglés. Ahí son 4 horas, poco más de 4 horas.
básicamente pueden abordar esa parte específica de la creación de un storage account. Esto, como les digo, ya es información un poquito más técnica, porque del lado del usuario es sencillamente utilizar un file share, pero del lado del empleado técnico de TI es cómo habilito, cómo manejo permisos, cómo comparto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces tienen esos recursos de interés para que puedan nutrirse mucho más. Bueno, he llegado al final de la presentación, me he pasado un poco en el tiempo y yo creo que de repente podemos cortar aquí la grabación, pero en todo caso, si es que tienen consultas, yo me puedo quedar más tiempo si es que quieren abrir su micrófono libremente y en todo caso, pues a quienes ya tengan que retirarse, les agradezco mucho el tiempo que han invertido aquí en poder aprender un poquito más. Muchas gracias, Tino. Excelente presentación. Creo que estuvieron muy atentos todos nuestros asistentes. Era información realmente muy valiosa que no podíamos perdernos.